La clase pasada habíamos visto, siguiendo con tabla periódica, que podíamos clasificar a los distintos elementos en metales, metaloides y no metales, ¿sí? Y afuera dejábamos también el hidrógeno. Si ustedes se fijan, habíamos hablado que los periodos iban variando periódicamente las propiedades y en las columnas tenían propiedades similares. Bien, si ustedes observan en esta tabla, en el lugar que está el lantano y al lado hay una rayita y el lutecio y abajo el actino y el laurencio, hay una particularidad acá. En ese lugar donde está el lantano iría una serie de elementos, ¿sí? Y donde va el actino haría otra fila de elementos que no son colocados en la tabla porque si no se desacomoda. Voy a mostrarles cómo debería ser la tabla y por qué se los saca aparte y se los coloca en otro lugar. Así debería ser la tabla si pusiéramos todos los elementos que están a continuación del lantano y a continuación del actino, como ven esta fila hasta el lutecio y esta fila hasta el laurencio. Así deberían ir. Estos elementos se llaman de transición, metales de transición interna. Y se los saca de la tabla y se los pone aparte, aunque se saben que esa es su ubicación real, para que sea mejor su estudio y para que no dejen desacomodadas el resto de las columnas. Y vamos a ver que los que están a continuación del lantano se los denomina lantánidos, y los que están en el periodo 7 a continuación del actino se los denomina actínidos. Como ven acá en esta tabla, acá está el lantano y todos los elementos se los ponen en una fila abajo. Fíjense los números atómicos. Del 56, que es el bario, pasa al 57, que es el lantano, y sigue hasta el 71, que es el lutecio, y continúa el 72, el hafnio, y sigue la fila, ¿sí? Es decir, esta fila debería ir ahí, como estaba en la imagen anterior. Los actínidos irían aquí luego del radio, que tiene el número 88, iría el grupo comenzando por el actino y todo este grupo que está acá abajo, esta fila, hasta el 103, que es el laurencio, para luego continuar por el 104, 105 y así todo el resto de los elementos. Estos que se denominan actínidos irían incrustados aquí, en este lugar, a continuación del radio. Si recuerdan que les dijimos que los grupos todos los que estaban en la columna tenían características similares, es así que entonces reciben un nombre que le da la característica a cada grupo, como si fuera una familia. Entonces, cada columna tiene un nombre, Como ustedes pueden ver acá, la primera columna o grupo 1 se llama metales alcalinos, la columna 2 se llama metales alcalinotérreos. Todas estas columnas se denominan metales de transición y ya vamos a ver que también se les pone un nombre. La columna 3A o 13 se llama térreos o boroides. La 4A se llama carbonoides. La 5 nitrogenoides. La 6 calcógenos. 7 halógenos. Y la última los gases nobles, la columna 8. Y abajo, como habíamos hablado recién, lantánidos y actínidos. Vamos a ver que algunos nombres también reciben otra denominación. Y vamos a ver ahora, más o menos para tener una idea, por qué se los llama así. Arrancamos por la primera columna del grupo 1. Ustedes fíjense, el número arábigo arriba es una de las denominaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta 18. Acá dice nomenclatura moderna, pero se usan ambas. Nosotros vamos a usar mucho la de abajo, la que se denomina nomenclatura antigua, el año que viene cuando veamos unión química. Y la otra denominación es la que tiene un número romano y una letra. Entonces tenemos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y después acá tenemos 2B, 3B, 4B, 1B, etc. en los metales de transición. Entonces arrancamos por la primera columna. La columna 1A se los denomina alcalíneos. Todos estos compuestos tienen características similares y se los llama así porque forman hidróxidos. Los hidróxidos son sustancias que tienen un pH alto o alcalino. Por eso se los denomina metales alcalinos. La segunda columna varía un poquito. Después vamos a ver las características de los alcalinos. Todos los elementos que están en esta columna se denominan alcalinotérreos.
Y se lo llama así porque sus óxidos, antes a los óxidos que producían se les llamaba tierras, también tenían propiedades alcalinas o básicas, es decir, daban un pH alto. La familia de los térreos o boroides se lo llama así boroides porque acá arriba el primero en la columna es el boro. Entonces, boroides o de la familia del boro significa que todos los que están en esta columna tienen características similares al boro. O sea, el boro sería el representativo de esta familia. También se lo llama térreos, que viene de tierra. Yo les había dicho que a los óxidos se les decía tierras, y porque también poseen el aluminio en esta columna, en este grupo, y que está formando parte de la masa de la corteza terrestre en un 7% aproximadamente. Por eso también reciben el nombre de térreos. La siguiente columna serían los carbonoides, ¿sí? Reciben el nombre porque arriba de todo estaría el carbono, sería el elemento característico y que le da las características al grupo. También se los sabe denominar a veces cristalógenos o formadores de cristales. La siguiente columna, la 5A, son los nitrogenoides, ¿sí? Acá primero de todo lo tenemos al nitrógeno. Entonces serían de la familia del nitrógeno o nitrogenoides. Y también en algunos lados reciben el nombre de pnicógenos, que en griego significa ahogar, refiriéndose a las propiedades que sabe tener el nitrógeno en forma de gas, que es asfixiante o sofocante. La siguiente columna, la 6A, los calcógenos o anfígenos. El nombre anfígeno deriva de la propiedad que tienen algunos de los elementos que están en esta columna de formar compuestos ya sea de carácter ácido o básico. Y calcógeno viene del griego cobre, geno viene a ser formador, calco, cobre, entonces creador de cobre. Algo que no tiene mucho sentido, pero que bueno, prefieren muchos entenderlo como generador de minerales. En la siguiente columna tenemos los halógenos, significa productor de sales. Fíjense, geno, formador o productor, halo, sal. Es muy común que todos los elementos que están en esa columna se formen compuestos con los alcalinos, los de la primera columna. Entonces tenemos en esa columna al bromo, al cloro, al yodo, y es muy normal que formen compuestos con el sodio, el potasio, el berilio que están en la columna 1. Entonces, por eso son sales, porque el cloruro de sodio es la sal común que usamos nosotros. El cloruro de potasio es la sal que no produce, la sal marina que se la llama. Entonces, por eso se los denomina formadores o productores de sal, halógenos. La última columna, o la 8A, son los gases nobles. Se llaman así porque estos gases generalmente no reaccionan con ningún otro elemento de la tabla. Entonces son inertes, no reaccionan. No es como el hidrógeno, que el hidrógeno es inflamable, puede explotar. En el caso de los gases nobles no reaccionan para nada, por eso reciben el nombre de gases nobles o gases inertes. Luego, en los metales de transición, fíjense, está mencionado escandio, es decir, este se llama la familia del escandio, la familia del titanio, esta es la familia del vanadio, la familia del cromo, del manganeso, la familia del hierro, la familia del cobalto, del níquel, del cobre y del zinc. Se toma el elemento que está primero, que es el más característico, y se dice que todos los de esa columna son de la familia del escandio. Por ejemplo, acá lo vemos completo en otra imagen. Tenemos metales alcalinos, alcalino-térreos. Esta columna, familia del escandio. ¿Ven? Ahí está el escandio primero. Esta familia del titanio, ahí tenemos el titanio primero. Familia del vanadio, ahí está el vanadio. Familia del cromo, ahí está el cromo. Familia del manganeso, ahí tenemos el manganeso. Familia del hierro, hierro. Familia del cobalto, cobalto. Familia del níquel, níquel. Familia del cobre, ahí está el cobre. Familia del zinc, y ahí está el zinc. Después tenemos los térreos, que habíamos visto, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos, finalmente gases nobles. Y acá abajo, lantánidos y actínidos. En la medida que vayamos estudiando las características por familia, nos sirve para no tener que estudiar todos los elementos, sino sabiendo los más característicos,
podemos inferir o deducir las características del resto. Por ejemplo, si sabemos cómo son por ejemplo, los gases nobles, dijimos que son gases inertes, que no reaccionan. Bueno, entonces si hablamos que el argón o el neón es un gas inerte, si sabemos las propiedades de la familia, podemos saber las propiedades más o menos de todos los componentes de esa familia. Si hablamos de los metales alcalinos y conocemos las propiedades del sodio, que sabemos que es un metal blando, color generalmente blanco y que reacciona con el agua, podemos deducir que el potasio y el rubidio o algún otro también puede tener las características similares. ¿Por qué? Y porque son de esa familia, y los que están en la misma familia tienen propiedades químicas y físicas similares. Y lo mismo con el resto de los elementos de la tabla.